Revelado, el escalofriante secreto de Roma sobre 100 niños malditos convertidos en muñecas humanas. La vida en los oscuros rincones de Roma es mucho más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. María, madre soltera de raíces hispanas, caminaba por las calles vacías de su pequeño pueblo periférico, un lugar donde la pobreza se desliza entre las sombras y el desasosiego palpita en el aire. Cada noche, su corazón se partía en dos, luchando entre el deseo de darle una vida mejor a su hija Valeria y el miedo paralizante a que el horror que acecha en su comunidad se llevara a su pequeña. Una tarde, mientras regresaba a casa, un helado escalofrío la recorrió al ver el cielo pintado de rojo. Sus instintos le gritaban que algo oscuro se acercaba, pero ¿quién la escucharía? Las luces parpadeantes de los faroles eran sus únicas compañeras. Ignorando la presión de su pecho, continuó bajo la mirada desconfiante de los pocos vecinos que atisbaban desde sus ventanas. Sin embargo, esa noche, la rutina quebrantada llegó cuando un paquete desconocido apareció en su puerta. Su corazón latía con fuerza, lo tomó entre sus manos temblorosas, sintiendo que el destino la había alcanzado. Al abrirlo, una muñeca con rasgos inquietantemente reales despertó terror en su interior. Los ojos de la muñeca parecían mirar directamente a Valeria, y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué es esto?», murmuró, el pánico asomando en su voz. Intrigada y horrorizada a la vez, decidió investigar. La mente de María se llenó de las historias que su abuela le contaba, rumores sobre 100 niños desaparecidos, supuestamente convertidos en muñecas por un culto que se alimentaba del sufrimiento de las familias. Esos ecos eran las sirenas de una realidad que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada día que pasaba, el aire del vecindario se tornaba más denso. Las miradas furtivas y los murmullos la perseguían como sombras. La angustia se transformaba en un ladrón en su hogar. Ni siquiera podía sentarse a la mesa con Valeria en paz. Las risas se ahogaban por la presencia de esa muñeca maldita, y el temor colectivo de la comunidad resurgía, dejando a los niños encerrados en sus casas, sombras temerosas de lo desconocido. Un día, escondida entre los murmullos, escuchó a dos vecinos hablar sobre un miembro del consejo local, ese que parecía ser la esperanza de la comunidad, pero cuya verdadera naturaleza era colosalmente oscura. La revelación la hizo temblar. Había secretos que se arrastraban por las sombras, justo bajo su nariz. Con cada paso hacia la verdad, el peligro la perseguía. La noche se convirtió en su enemiga, y en su mente solo resonaba la pregunta: ¿podrá salvar a Valeria antes de que se convierta en otra muñeca más de esa historia aterradora que acecha a Roma? Cada decisión que tomaba la llevaba más cerca de una encrucijada, un camino lleno de miedos y secretos familiares que amenaza con despojarla de todo. María no pudo dormir esa noche. El susurro de la muñeca resonaba en su mente como un eco aterrador. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, inquebrantable e implacable, reflejando la desesperación de los niños que alguna vez habían sido. Decidida a desentrañar la verdad, sabía que no podía afrontar esto sola. Necesitaba información, y si su pequeña Valeria iba a estar a salvo, debía actuar rápido. A primera hora de la mañana, se vistió con la ansiedad de un soldado que se prepara para la batalla. Se dirigió al mercado local, un lugar donde las voces corrían rápidamente como rumores. Allí encontró a doña Elena, una anciana que había vivido en el pueblo más tiempo del que muchos podían recordar. Era conocida por sus historias, la mayoría basadas en la sabiduría de años. Pero también había algo más, un conocimiento oculto sobre las cosas que acechaban en las sombras. «¿Escuchaste sobre las desapariciones?», comenzó María, sentándose frente a la mujer, incapaz de ocultar la imperiosa urgencia en su voz. Doña Elena levantó la vista, con sus ojos llenos de un miedo que parecía más antiguo que el propio pueblo. «Son más reales de lo que piensan, niña. Muchos han visto cosas que no deberían. Aquellos que intentan hablar son silenciados. El consejo, ellos están metidos hasta el fondo. No son lo que parecen». El corazón de María se detuvo. «¿Qué tienes que decir sobre el hijo del consejero? Él aparece en mis sueños».
La anciana arrugó la frente, sus manos temblorosas llenas de arrugas aún más profundas que sus cicatrices del pasado. El niño él fue uno de los primeros. Los murmullos dicen que estuvo involucrado en el culto de las muñecas, pero muchos creen que él fue una de las víctimas. Su madre aún llora su desaparición cada noche en la plaza. María sintió que el aire se le escapaba. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la experiencia era abrumadora. ¿Y cuánto tiempo más debemos sufrir esto? Lo que sea que esté ocurriendo debe detenerse. La verdad siempre tiene un precio, respondió doña Elena, mirándola fijamente. No podrás escapar de la mirada que te acecha ahora. Ellos saben que buscas respuestas. Tendrás que estar dispuesta a perderlo todo para liberar a tu hija. El reloj del mercado sonó en el fondo, como si marcara el tiempo, cada campanada resonando como una advertencia. María se sintió atrapada entre el deseo de luchar y el miedo a lo que podría encontrar. Siguió preguntando, empujando a doña Elena a revelar más. Hablaban de hechizos, invocaciones y los rituales terribles que guardaban los muros del consejo. Sin embargo, cuanto más sabía, más sentía el terror de que la sombra del pasado era más poderosa y más cercana de lo que le había sido revelado. Al salir del mercado, la atmósfera se volvió opresiva, como si todas las sombras del mundo se hubieran reunido para prepararse. Las risas de los niños jugaban a lo lejos, pero este sonido ya no traía alegría, solo un profundo dolor por aquellos que no podían jugar más. María sintió que el malditismo de la muñeca se apoderaba de su mente, una idea más inquietante que la última. Si las muñecas eran niños atrapados, ¿qué pasaría si Valeria también estaba en peligro? ¿Y si acaso su pequeña ya había sido marcada? Con la determinación ardiente en su pecho, decidió que debía llegar al fondo del asunto. No solo para proteger a Valeria, sino también para exponer lo que había estado oculto. Pero en el instante que su mente se llenó de resolución, un grito desgarrador atravesó el silencio, paralizándola. Cuando giró la mirada, observó a su vecina, Agustina, que estaba frente a su casa, con los ojos desorbitados. María. La muñeca. Ha desaparecido. El aliento se le cortó. Lo que había comenzado como una simple investigación había desatado un horror más grande de lo que jamás imaginó. ¿Dónde estaba la muñeca? ¿Qué significaba su desaparición? El tiempo se había agotado. Y lo más aterrador de todo, ¿quién sería la siguiente víctima? María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito de Agustina aún resonaba en su mente, una campanada que tocaba el peligro inminente. El rostro pálido de su vecina revelaba la desesperación que María también sentía en su interior. La muñeca había desaparecido. ¿Cómo es posible?, preguntó, su voz temblorosa apenas un susurro. La omisión del angustioso calificativo muñeca marcaba una diferencia casi sagrada. Los niños desaparecidos estaban marcados por una realidad aterradora, y ahora todo giraba en torno a esa figura maldita. Agustina se acercó, sus manos crispadas. La vi en el umbral de mi puerta. Tenía los ojos fijos en mí. La miré, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si me llamara. Pero en un segundo, se esfumó, y cuando quise salir, ya no estaba. Solo el eco de su risa. El corazón de María se aceleró. La risa. Esa misma risa que había estado atormentando sus noches, una melodía oscura y retorcida que parecía burlarse de ella. Debemos hacer algo. Ellas, son niñas, Agustina. Tienen que ser liberadas. Liberadas, la anciana gritó con desesperación, tú no entiendes, María. No es tan simple. El consejo tiene un poder que no podemos desafiar. Si preguntas, si indagas más, ellas vendrán y tú serás la siguiente. Lo siento, pero debes dejarlo. Las palabras de Agustina se clavan en la mente de María como dagas. La advertencia contenía una verdad peligrosa. Pero su instinto maternal superaba el temor. No podía abandonarla así. Si no lo hacemos, el ciclo continuará. Más muñecas, más dolor. Necesitamos unir al pueblo, tal vez haya alguien más que se atreva a hablar. Agustina, aún temerosa, le dio la espalda, no debes arriesgarte. A veces, es mejor permanecer en la ignorancia. Mientras María se alejaba, un tangente de ira y desesperación la empujaba hacia adelante. En su mente, la figura de Valeria era la única que importaba. Ante ella quedan las calles del pueblo, cada rincón tatuado con ecos de risas infantiles que ahora se tornaban en gritos de terror. Se dio cuenta de que no podía esperar más. Tenía que regresar al mercado, hablar con más gente.
Tal vez había algún viejo amigo de doña Elena que supiera más. Con cada paso, el sol se ocultaba un poco más, y la oscuridad comenzaba a envolver la ciudad con una manta delgada de silencio. En la plaza, las sombras de los edificios parecían moverse, como vigilantes en la penumbra. Un grupo de hombres murmuraba, sus rostros serios y preocupados. Fue entonces cuando vio a Samuel, un joven conocido por su curiosidad inquietante. Samuel, gritó mientras se acercaba, ¿sabes algo sobre las muñecas? La anciana me habló de cultos, de niños desaparecidos. Los ojos del joven se abrieron de par en par, y un escalofrío le recorrió la espalda. No deberías hablar de eso. No aquí, no ahora. Pero, hay rumores. He escuchado cosas del bosque, gritos en la noche. ¿En el bosque? María sintió un escalofrío. El bosque al sur del pueblo era un lugar temido, lleno de historias de desapariciones. ¿Qué tipo de cosas? Samuel miró a ambos lados, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Dicen que allí, los espíritus de los niños perdidos vagan esperando a que alguien abra la puerta. La mente de María ardía con la revelación. ¿Qué puerta? De repente, un sonido extraño resonó a su espalda, como un viento helado pasando entre los árboles, seguido de un crujido bajo. Cuando giró, sus sentidos estaban alerta, y su respiración se volvió errática. La sensación de ser observada la invadió, las luces del mercado comenzaron a parpadear y la atmósfera se tornó eléctrica. Un murmullo se esparció entre los presentes, ya nadie habla de la muñeca. Todos miraban hacia la oscuridad del bosque, expectantes, temerosos. María, murmuró Samuel, no podemos quedarnos aquí. Pero ella no podía moverse. La imagen de Valeria y los otros niños bailaban en su mente, un halo de esperanza y miedo que se desvanecía y resurgía. Debo ir al bosque, dijo, aunque sabía que el peligro aguardaba. Tengo que saber la verdad lo que hay en la puerta. Y en ese instante, la risa más siniestra llenó el aire, una risa conocida que la paralizó. ¿Era la muñeca? No, mucho peor. Era el susurro de algo más oscuro, un eco distante de aquellos que habían sido despojados de su humanidad. Con el corazón latiendo desbocado, María se dirigió hacia la oscuridad. ¿Qué puerta abriría? La elección entre encontrar respuestas o sucumbir al terror que ya la había marcado era inminente. La noche se cernía sobre ella, y con cada paso, el aliento de los espíritus parece estar cada vez más cerca. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo en esta búsqueda por conocer la verdad? La puerta en el bosque la llamaba con cada vez más fuerza, pero ¿qué encontraría realmente al otro lado? María avanzaba con pasos temblorosos, con cada crujido de las hojas bajo sus pies como un recuerdo del peligro que la rodeaba. La oscuridad del bosque se cerraba a su alrededor, el susurro del viento llenaba el aire con voces distantes, ecos de risas infantiles que parecían burlarse de su valentía. Cada sombra se movía en su visión periférica, como si las almas perdidas la estuvieran llamando a su encuentro. El camino se tornaba angosto y la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas, aumentando la sensación de inquietud que le congelaba la sangre. María recordó las palabras de Samuel sobre los espíritus vigilantes en el bosque. ¿Estaría ella entre ellos? La idea la asustaba, pero la desesperación por encontrar a Valeria avivaba su determinación. Unos pasos más adelante, un claro se abría ante ella. En el centro, una antigua puerta de madera desgastada se erguía, con una extraña luminescencia que pulsaba débilmente. Su corazón latía con fuerza, casi desbocado, mientras se aproximaba. La puerta parecía vibrar, como si latiera al compás de su propio miedo. ¿Qué hay detrás de ti?, se preguntó en voz baja, aunque un susurro en su mente le decía que no era la primera que se lo preguntaba. ¿Cuántos niños habrían estado en su lugar antes que ella? Sin previo aviso, el aire se volvió gélido y un suave lamento cortó el silencio. Era la misma risa que la había perseguido en sus sueños, ahora tan cercana que parecía estar justo detrás de ella. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se volvió rápidamente, pero no había nada. Solo la penumbra oscura que estaba acostumbrada a ignorar. Aferrándose con fuerza a su decisión, se acercó a la puerta y, con un movimiento temerario, la empujó. El chirrido de las bisagras resonó como un grito angustioso que la hizo estremecer. Al cruzar el umbral, un torbellino de imágenes, luces y susurros la inundó. Figuras etéreas se agolpaban alrededor de ella, pequeños rostros distorsionados, sus ojos reflejaban un vacío aterrador. Eran los niños desaparecidos, pero sus cuerpos ahora se convertían en muñecas.
Habría mil historias en esos rostros, mil miedos. María los podía sentir, su angustia vibrando como un eco en el aire. Valeria, gritó, pero su propia voz se perdió en el tumulto. El caos que la rodeaba era abrumador. Tenía que seguir adelante, encontrar a su hija, pero el miedo la paralizaba. En ese instante, un par de ojos grandes y tristes capturaron su atención. Eran idénticos a los de su Valeria, pero había algo en ellos que la repelía, una mirada inexpresiva pero llena de desesperación. Era como si le pidieran ayuda, pero la verdad era que estaban atrapados, condenados a permanecer. María se acercó, pero a medida que lo hacía, los recuerdos se arremolinaban en su mente. Su vida, su hogar, cada instante compartido con Valeria aparecía con claridad y dolor. ¿Por qué no había hecho más? La tristeza se convirtió en rabia, no podía dejar que esto terminara así. De repente, el bosque empezó a resonar con risas, pero no eran risas de alegría. Eran burlonas, un coro de alma cautiva que retumbaba en su pecho y la llenaba de una desesperación incontrolable. De las sombras, una figura apareció, la silueta de la muñeca, con una sonrisa retorcida y una mirada que prometía el fin. «Eres tú», murmuró María, su voz tiembla entre la incredulidad y la realización. «¿Qué quieres de mí?». La muñeca asintió, como si su respuesta no fuera verbal sino un simple juego de intenciones. Un sonido envolvente resonó, y las otras muñecas comenzaron a girar, formando un círculo alrededor de María. «Solo una más para el juego», susurraron al unísono, mientras el aire se cargaba con una energía oscura. El miedo se convirtió en terror puro y sísmico. María comprendió que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. La risa ahora la rodeaba, los ecos de las pérdidas llenaban el claro y el tiempo parecía detenerse. Con un último suspiro de coraje, María cerró los ojos, un grito ahogado en su garganta. ¿Podría volver al mundo real? ¿O sería también parte de su siniestra colección de muñecas? La respuesta se asomaba en la frágil quimera de sus sueños, brillante pero distante, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella. ¿Aguantaría la verdad sobre ese oscuro secreto del bosque? La puerta se cerró tras ella. Pero ¿estaba realmente cerrada, o solo un susurro de la eternidad? La oscuridad se espesó, y María sintió como la presión sobre su pecho aumentaba a medida que las risas se intensificaban. «Solo una más para el juego», resonaba en su mente como un eco incesante. El círculo de muñecas giraba cada vez más rápido, y cada giro parecía arrebatarle un pedazo de su voluntad. Los rostros infantiles la observaban, sus ojos vacíos llenos de un sufrimiento interminable. Atrapados y condenados, los espejos de su propia desesperación, el aire se volvió más frío, como si el bosque mismo se alimentara de su miedo. En un intento desesperado por despertar de aquella pesadilla, María gritó: «Valeria. Estoy aquí. Voy a salvarte». Pero su voz se perdió, ahogada en el torrente de risas burlonas. Instintivamente, dio un paso atrás, pero las muñecas se acercaron, cada vez más, hasta que pudo sentir el roce de sus superficies de cera contra su piel. «¿Por qué no vienes a jugar con nosotros?», preguntó una voz suave y seductora que parecía fluir desde las muñecas. Era un tono inconfundible, la risa de Valeria. Pero había algo horrendo en ello, un eco de la inocencia destrozada. María, temblando, se giró, buscando entre los rostros distorsionados a su hija. Sin embargo, solo encontró las sombras de aquellos que habían sido. Su mente, abrumada, comenzó a entrelazarse con sus peores temores. Recordó la vez que Valeria se había perdido en el centro comercial, la angustia apretándole el corazón. ¿Sería esto lo que ahora sentía cada uno de esos niños? ¿El vacío de ser olvidados? Una oleada de determinación la envolvió. No podía rendirse, no podía dejar que su hija enfrentara ese destino. Sin pensarlo, se abalanzó hacia la figura central, la muñeca que parecía dominar a las demás. «Suéltala. No te la llevarás», gritó, su voz ahora llena de furia. La muñeca sonrió, sus ojos glintaron con malicia. «¿Y qué harás, madre? ¿Vas a jugar a lo que no puedes ganar?». La escena se trastocó, el claro parecía oscilar mientras un viento helado cortaba el silencio, desgarrando el hechizo. Las paredes del bosque vibraban, creando un eco que resonaba en el alma. En su mente, María recordó el consejo de Samuel: los espíritus solo pueden ser liberados si la verdad sale a la luz. Con manos temblorosas, tomó la muñeca de su brazo. «Tú no eres Valeria, solo eres una sombra de lo que ella fue. No te tengo miedo». Las palabras se sintieron como una blasfemia contra el terror que la rodeaba,
pero María sabía que debía ser fuerte. Al hacerlo, una explosión de luz recorrió el claro, como un rayo rasgando la oscuridad. Las muñecas comenzaron a gritar, sus rostros transformándose en muecas de dolor y furia. La risa se detuvo, y un silencio sepulcral inundó el bosque. María, respirando pesadamente, escuchó un susurro entre las risas distantes: «No has terminado aún». Mientras la luz se extinguía, una nueva figura apareció en el borde del claro, con ojos que resplandecían en la oscuridad. Era otra muñeca, pero esta vez algo luminosamente familiar. Se parecía a Valeria, pero su esencia estaba rota. La muñeca dio un paso hacia adelante, su rostro quebrado lleno de tristeza. «¿Mamá? ¿Por qué me dejaste?». El aliento de María se detuvo al escuchar esa voz. Valeria. Se dio cuenta de que estaba a un paso de abrir una puerta que nunca había querido ver. El sacrificio podría ser más grande de lo que había anticipado, y la verdad nunca fue sencilla. ¿Qué más revelaría el bosque? En ese momento, el círculo de muñecas comenzó a cerrarse nuevamente, preparándose para reclamarla. ¿Sería capaz de enfrentar cualquier cosa por el amor de su hija, incluso si eso significaba confrontar la verdad que había temido? Las risas se reanudaron, pero esta vez algo había cambiado. Era una risa de expectación, esperando desenredar el destino que había tejido. Las sombras danzaban caóticamente y María sabía que tenía que decidir. ¿Podría salvar a Valeria de la oscuridad eterna, o se convertiría en otra muñeca en el cruel juego del bosque? La pregunta flotó en el aire mientras la figura se adentraba en el claro, la urgencia se apoderaba de ella. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para recuperar a su hija? El aire se volvía denso, un pulso cadencioso que resonaba en el pecho de María mientras la muñeca que se asemejaba a Valeria se acercaba. Cada paso que daba parecía invocar a las sombras, tensando su ser en una lucha entre la esperanza y el horror. «Mamá, ¿por qué no viniste a buscarme?». La pregunta era como un cuchillo en su corazón. María dio un paso hacia adelante, sintiendo la urgencia de tocarla, de confirmarle que estaba ahí, que aún existía. Pero cada vez que extendía la mano, la muñeca retrocedía, como si un muro invisible se alzara entre ellas. Aquella figura, aunque hermosa en su ilusión, irradiaba tristeza y desolación. Había algo muy mal en aquello. «Valeria, soy yo, estoy aquí para salvarte», suplicó con voz temblorosa, sintiendo que la risa a su alrededor se transformaba en un murmullo ensordecedor, una cacofonía de voces que se burlaban de su desesperación. Las muñecas danzaban, girando en un caos sombrío, sus ojos vacíos chisporroteando con un brillo sobrenatural, pero Valeria no parecía escucharla. La muñeca continuó mirando al suelo, sus ojos de porcelana reflejaban una tristeza abrumadora. Era como si el bosque mismo la hubiera olvidado, llevándola a una existencia eterna e imperfecta. La presión de las muñecas sobre María la empujó hacia atrás, haciéndola tambalear. «No. Esto no va a terminar así», gritó, su mente borboteaba con recuerdos de días felices, de risas y juegos. Se sintió perderse en la angustia, la desesperación desgarrándole la piel, incapaz de soportar la idea de dejar que todo eso continuara. Era su única oportunidad. «Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí?». La suplicante, desesperada, vibró en el aire. Las risas se apagaron lentamente, los rostros de las muñecas comenzaron a mutar, sus sonrisas se convirtieron en una mueca grotesca. María sintió el aire volverse aún más frío a su alrededor, como si una vela se extinguiera súbitamente. El círculo se cerró, las muñecas estrechaban el espacio, y la oscuridad olfateaba su miedo. ¿Te atreverás a descubrir lo que ha sucedido aquí? ¿O preferirías seguir ignorando la verdad? La voz se hizo cada vez más clara, resonando en su mente y en el eco del claro. Un eco de su propio conflicto, de decisiones que nunca tomó. La risa de su hija se evaporaba, reemplazada por un lamento colectivo, un lamento que paralizaba su corazón. María, sintiendo la desesperación convertirse en furia, gritó: «No seré otra víctima. No voy a perderte otra vez». Con determinación, empuñó la muñeca quebrada que todavía sostenía y la levantó hacia el cielo. Su brillo era tenue y apagado, pero aún así, sentía que contenía una chispa de esperanza. Un viento violento comenzó a girar a su alrededor, empujando las sombras, revelando por un instante más de recuerdos. Las risas, ahora despojadas de alegría, resonaban como un eco de advertencia. Un susurro emergió del caos: «Los destinos están entrelazados, su esencia, tu culpabilidad, ¿hasta dónde llegarás para liberarlas?». Las muñecas comenzaron a proferir gritos, y la risa se tornaba en alaridos de horror,
como si las almas atrapadas dentro de ella supieran que algo terrible estaba a punto de suceder. La luz del claro se oscureció rápidamente, y los ojos vacíos de las muñecas brillaban con desesperación. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El bosque estaba vivo, y ahora, más que nunca, exigía un precio. La intención de liberarla se convirtió en un eco aterrador. La pregunta atormentaba su mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar? Las sombras se acercaban, las muñecas apretaban su círculo, y el lamento de su hija resonaba más fuerte en su pecho. Un nuevo rostro emergió del bullicio sombrío, una figura más reconocible y aterradora. Mamá, si no eliges, perderás a todos. Con esa amenaza, el bosque tembló, y el eco de las risas cesó por un momento, dando lugar a un silencio anhelante. María comprendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué sacrificio terrible tendría que hacer para salvar a su hija? La idea de traicionar su propia alma la aterrorizaba. A medida que el peligro se intensificaba, cada decisión la llevaría más cerca de una verdad que había temido. En ese instante, el bosque se volvió un laberinto de sombras y susurros. Las muñecas comenzaron a moverse, cerniéndose sobre ella, elevándose para apresar su voluntad. Estaba atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el horror de perderlo todo. El peso de la elección la empujó hacia el abismo. En ese momento devastador, el tiempo se detuvo. ¿Podría encontrar el camino hacia la libertad entre el caos? La pregunta flotaba en el aire frío, y María sabía que la respuesta venía con un precio que nunca imaginó pagar. María sintió que la presión sobre su pecho se hacía cada vez más intensa. Las muñecas danzaban alrededor de ella en un ballet macabro, sus risas distorsionadas resonando en sus oídos como un canto de sirena, atrapándola en un trance peligroso. Se encontraba en el centro de un torbellino de sombras, donde el aire se saturaba con un olor a tierra mojada y algo más, algo terrible que hacía que su estómago se revolviera. «Deténganse», gritó, su voz desgarrándose en el aire frío. A pesar de su furia, la respuesta de las muñecas fue una risa aún más ensordecedora, como si la burla se convirtiera en un eco de la propia angustia que sentía en su interior. Su determinación flaqueaba con cada segundo que pasaba, consciente de que las almas atrapadas en aquellas muñecas podrían ser las de los niños que había perdido. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?», preguntó María, su voz ahora un susurro tímido. Una figura emergió del fondo, la muñeca que parecía ser Valeria. La mirada vacía y triste de su rostro de porcelana se clavó en María, llenando su corazón de una desesperación abrumadora. «Mamá, siempre estuviste aquí, pero no podías verme». El eco de su voz, aunque suave, era como un grito desgarrador atravesando la bruma profunda del bosque. «No. Te tengo que salvar». María se precipitó hacia ella, pero a cada paso, el suelo se volvía más resbaladizo, como si el barro quisiera devorarla. Las muñecas empezaron a rodearla, tirando de su ropa, como si intentaran retenerla en su reino de pesadilla. «Para liberarlas, debes decidir. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?». La voz resonó con un eco que parecía provenir de todos lados, un canto llameante que alteraba el equilibrio de sus pensamientos. Un sudor frío corría por la frente de María. Miró a su alrededor, la oscuridad que la rodeaba formaba figuras grotescas en las sombras. Los rostros de las muñecas evolucionaban en una danza de horror y melancolía, cada expresión una historia de traición, cada mirada un recordatorio de las decisiones que había evitado tomar. Yo haré lo que sea necesario», proclamó, sintiendo que la determinación reemergía en su corazón. Pero, en el instante en que pronunció esas palabras, sintió el viento cambiar. La atmósfera se tornó más pesada, casi asfixiante. Entonces la voz resonó, profunda y gélida. «¿Estás dispuesta a sacrificar tu propia felicidad para liberar su alma?». La realidad se desdibujó y un caos de recuerdos invadió su mente. Imágenes de Valeria corriendo y riendo se entrelazaban con recuerdos oscuros de noches de insomnio y angustia. Era un amor que la devoraba y la mantenía al borde de la locura. ¿Qué clase de madre sería si no lo hiciera?, se preguntó en voz alta, su mente llena de confusiones mientras la necesidad de proteger a su hija la absorbía cada vez más. Pero la otra parte de su corazón le grita que el precio sería demasiado alto. «No puedo. No puedo perderme a mí misma». Los ojos de las muñecas centellearon con un brillo espectral al escuchar su ruego. «Cada decisión tiene un costo. Cada elección trae consigo un sacrificio». María cerró los ojos, intentando encontrar claridad entre la confusión. El aire alrededor de ella empezó a vibrar, mientras el liviano canto funesto de las muñecas crecía.
Cada nota, un recordatorio de la desesperación y la pérdida. Cuando abrió los ojos, su mente había tomado una decisión, y el calor del pánico se transformó en la fría determinación de hacer lo que fuera necesario para salvar a su hija. Pero justo cuando su corazón latía con más fuerza, una explosión de luz la encegueció, y el claro comenzó a desmoronarse. Las sombras giraban como un torbellino furioso y la figura de Valeria se disolvía entre risas y gritos ensordecedores. «Es mi Uitar», resonó un grito que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. María sintió que el suelo se caía debajo de ella, y antes de que pudiera reaccionar, se encontró de nuevo en el umbral del claro, sola, con el eco de su decisión reverberando. En las sombras. La luna estaba baja y llena, y el bosque parecía más oscuro. Acurrucándose entre la bruma, las muñecas se sacrificaban, y el aire estaba impregnado de un silencio aterrador. En su pecho había una certeza inquietante, el sacrificio que temía hacer parecía haber sido ya decidido, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El silencio se rasgó cuando escuchó un susurro, cálido y conocido. ¿Mamá era realmente su hija? La voz parecía venir de la profundidad del bosque, del lugar donde las sombras eran más densas. Valeria. Su corazón se aceleró mientras giraba para buscarla. Su mirada se aferró al oscuro vacío ante ella, la pregunta la atormentaba, ¿debería seguir esa voz? ¿Debería adentrarse aún más en la penumbra del bosque, donde el destino y el sacrificio parecían bailar en un eterno juego de horror? Realmente estaba lista para conocer la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras el eco de su voz se apagaba en la oscuridad. En sus manos, la muñeca quebrada comenzó a temblar, como si supiera que algo terriblemente significativo estaba a punto de suceder. La bruma se espesaba en torno a María, envolviéndola en su abrazo frío y húmedo. Un silencio ominoso reinaba en el aire, interrumpido solo por el suave murmullo que parecía provenir de los rincones más oscuros del bosque. El eco de mamá resonaba en su mente, una melodía que le incitaba a avanzar, pero que también la llenaba de terror. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si la tierra misma protestara por su avance. Se sentía como una intrusa en ese mundo tenebroso, una madre perdida que buscaba a su hija en un lugar donde la lógica y la razón habían dejado de existir. La muñeca quebrada que sostenía temblaba cada vez más, sus ojos de vidrio destellando mientras la voz familiar la llamaba. «Valeria», gritó, la desesperación impregnando cada sílaba. Pero la respuesta que recibió fue un aumento en la intensidad del susurro, volviéndose más ardiente, más urgente, como un grito ahogado en la negrura del bosque. Algo se movió en las sombras, una figura cambiante que se deslizaba entre los árboles. El miedo se apoderó de ella, pero la necesidad de encontrar a su hija podía más. Avanzó, forzando los límites del pánico que la paralizaba. La bruma se convirtió en una cortina que ocultaba secretos, murmullos de historias perdidas que se arrastraban en la oscuridad, provocando escalofríos en su piel. A medida que se adentraba más en el bosque, comenzó a vislumbrar formas, sombras que parecían formar un círculo a su alrededor, esas mismas muñecas que antes la habían atormentado. Se detenía de vez en cuando, con la esperanza de encontrar un rostro familiar, pero en lugar de eso, cada mirada era un recordatorio de lo que había perdido. Eran niños atrapados en cuerpos de cerámica, sus ojos vacíos escondían la tristeza que había sido su vida. «¿Por qué están aquí?», susurró María, sintiendo que la angustia se apoderaba de ella. Una de las muñecas, con un vestido desgastado y cabello enmarañado, levantó la mirada hacia ella y sonrió con una mueca grotesca. «Porque tú lo permitiste». La voz era un eco de su propia culpa, reverberando en el aire pesado. «No puedo ser responsable de esto». Se dio la vuelta, buscando una salida, pero el camino se había desvanecido, atrapándola en un laberinto de sombras. Las muñecas comenzaron a acercarse, se unieron en un coro de risas y lamentos. Un remanente de las almas que ella misma había perdido se entrelazaba con el aire pesado que la rodeaba. «Ayúdenme, por favor», imploró, sintiendo que el sudor se deslizaba por su frente. Las risas se agudizaron, girando a su alrededor. «¿Ayudarte? ¿No ves que eres tú quien necesita ser salvada?». La voz antigua y sabia de una muñeca de piel pálida cortó el aire como un cuchillo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, era el eco de su propio miedo, de su propia debilidad. María sintió que su mente estallaba en 1000 fragmentos. La verdad se acercaba a ella, como una sombra que la alcanzaba sin tregua. ¿Era realmente ella quien debía ser salvada? El peso de sus decisiones, de su dolor, de los días en que había ignorado la voz de su hija, ahora la ahogaba. El silencio se rompió otra vez,
pero esta vez no fue un susurro, fue una advertencia. Si no eliges. Las muñecas se closeron aún más, sus rasguños resonando en un ominoso ritmo. Detente, gritó María con todas sus fuerzas. No permitiré que esto termine así. Sin embargo, su determinación chocaba con el abismo de terror que la envolvía. La muñeca quebrada en su mano temblaba intensamente, como si supiera lo que estaba por suceder. Las risas se tornaron en gritos. En su mente, las imágenes de Valeria se mezclaban con el sonido de las risas crueles, llenando su corazón de una angustia insoportable. Si sigues así, podrías perder varias vidas, incluyendo la tuya, resonó la voz del bosque, un susurro helado que atravesó su ser. ¿Qué quieres de mí?, exclamó, sintiéndose al borde de la locura. La respuesta llegó como un susurro, suave y amenazador, solo tú sabes qué precio deberás pagar. María atrapó el aire en sus pulmones, comprendiendo que ya no había más tiempo. De repente, la visión de una salida se iluminó en su mente, un camino oscuro, cubierto de espinas y sombras, pero allí estaba. La voz de Valeria llamándola resonando como una melodía, llevándola hacia una dirección desconocida. Voy, Valeria, murmuró, su corazón latiendo con fuerza, mientras se lanzaba hacia la oscuridad, pero en lo profundo del bosque, los susurros de las muñecas se intensificaron, y su risa fue reemplazada por un grito de advertencia que reverberaba a su alrededor. Esto apenas comienza, madre. Su corazón se revolvió con terror. ¿Qué se le había revelado en esa decisión? ¿Qué oscura verdad estaba escondida en las sombras del bosque, y qué precio tendría que pagar para salvar a su hija? Mientras corría hacia la incertidumbre, el destino la esperaba con los brazos abiertos, listo para revelarle el horror que había estado ignorando tanto tiempo. El claro parecía desvanecerse detrás de ella, llevándose consigo la esperanza y revelando un futuro mucho más aterrador de lo que había imaginado. El viento aullaba entre los árboles, llevándose consigo los ecos desoladores de la risa que la perseguía. María sentía que la oscuridad la devoraba desde todos los ángulos, y cuanto más corría, más amenazante se volvía el bosque. Cada rama que se interponía en su camino parecía afilarse, dispuesta a desgarrar su piel. El sudor le empapaba la frente y su corazón palpitaba con la furia de un tambor de guerra. Valeria, gritó de nuevo, pero su voz se tragó rápidamente por la bruma, como si el aire mismo quisiera que su llamada no llegara jamás. No había más que hacer, no había otra opción. El oscuro camino que visualizó antes parecía más un laberinto de tortura que un salvavidas. Con cada paso en la penumbra, las voces de las muñecas volvían a resonar en su mente, recordándole cada error, cada momento en que su atención se desvió de lo que realmente importaba. Entonces, como si la oscuridad quisiera jugar con su mente, empezó a ver figuras que se deslizaban entre las sombras. Eran niños, todos con cabellos desordenados y ojos vacíos que parecían brillar con una luz propia. Las muñecas que antes la atormentaban ahora se preguntaban, ¿volverás a fallar, madre? Sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza y resentimiento, como si la culpa fuera un peso que compartían con ella. No. No soy responsable de esto, gritó María, su propia voz resonando como un eco irónico. Las risas siniestras llenaron el aire, convirtiéndose en un eco que la rodeaba. ¿De verdad crees que la sangre se olvida?, preguntó una de las muñecas más cercanas, con una expresión que parecía humana, con labios humanos que se retorcían en un rictus cruel. Nunca podrás escapar de lo que hiciste. El aire se volvió espeso, y María se sintió atrapada en el mismo horror que había perseguido. Se enfrentó a la muñeca con determinación. Haré lo que sea necesario para encontrar a mi hija, sostuvo furiosamente la muñeca quebrada, con la esperanza de que algo, o alguien, pudiera ayudarla. Pero solo recibió risas burlonas a cambio. A su alrededor, las figuras se convirtieron en un torbellino de sombras, girando como una tormenta oscura e implacable. De pronto, los murmullos se transformaron en gritos desesperados. ¡Ayúdanos! ¡Libéranos! No seas como ella. Las voces eran un turbulento susurro que la llamaba, una marea humana de sufrimiento que clamaba por ser escuchada. María se sintió atrapada en un remolino de emociones, miedo, rabia y culpa se fundieron en su ser, cada una más fuerte que la anterior. En medio de la confusión, una figura apareció en el borde de su visión, una sombra familiar que se recortaba contra la negrura. Mamá. La voz era la misma que había estado buscando, esa melodiosa llamada que traía consigo una esperanza totalmente nueva. Con el corazón en un puño, se acercó a la figura que se dibujaba lentamente entre la neblina. Valeria susurró, sintiendo que las lágrimas se deslizaban por su rostro, mezclándose con el sudor y la ansiedad.
Pero con cada paso hacia la figura, las muñecas comenzaron a gritar con más fuerza. No. No te acerques. Sin que lo pudiera evitar, María tropezó en su desesperación y cayó de rodillas. La risa se detenía por un instante, como si el bosque contuviera la respiración. ¿Qué me quieres, hija?, preguntó con voz temblorosa. Pero la figura se desdibujó, convirtiéndose en una bruma oscura que la envuelve una vez más. El tiempo se agota, madre, resonó una voz lejana, y el eco la envolvió mientras la oscuridad se reía de su dolor. María, ahora desbordada por la sensación de que todo se desmoronaba a su alrededor, se levantó. Miró a las muñecas que la rodeaban, en sus rostros había una mezcla de comprensión y lágrimas que nunca habían existido. ¿Qué debo hacer?, exclamó. Prometí que volvería a buscarte, Valeria. No puedo fallarte otra vez. Las muñecas respondieron al unísono, sus ojos vacíos iluminándose con una luz siniestra y cruel. Todo sacrificio viene con un precio, madre. La risa ahogada de Valeria, una mezcla de tristeza y desafío. Comenzó a resonar, llenando la oscuridad a su alrededor. En ese instante, el aire se volvió frío como el hielo, atrapándola en un fervor intenso. ¿Cuál es el precio?, preguntó María, con el terror envuelto alrededor de su voz. La bruma a su alrededor comenzó a girar, llevándose consigo las respuestas, mientras la negrura respondía en un murmullo lleno de promesas quebradas. Solo tú decidirás, y el fin de todo se acerca mientras eliges. Un horror absoluto se apoderó de su ser. ¿Qué debía sacrificar para salvar lo único que le quedaba? Mientras el bosque comenzaba a cerrarse sobre ella, una visión aterradora se perfilaba, un futuro en el que la pérdida y el arrepentimiento podrían ser su única compañía. La oscuridad avanzaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Estaba decidida a enfrentarse a aquello que temía, aunque pudiera costarle lo más precioso que tenía? María se mantenía en pie, temblando, frente a la oscura presencia del bosque. El susurro de las muñecas girando a su alrededor se convirtió en un eco de arrepentimiento, como si las voces de todos los niños perdidos clamaran por una respuesta que ella no podía proporcionar. Sudor frío corría por su frente mientras una oleada de poder y miedo la envolvía. Las risas burlonas se intensificaron, como si la oscuridad celebrara su último aliento de esperanza. Valeria. La imagen de su hija atravesaba su mente mientras la presión aumentaba sobre su pecho. Había llegado hasta aquí, había enfrentado su mayor temor, y no podía rendirse. No. No puedes tenerme, gritó con más fuerza de la que creía posible, sintiendo cada palabra brotar de un lugar profundo, escondido bajo capas de miedo y desespero. Haré lo que sea necesario para liberarlas. Con un brillo nuevo en sus ojos, levantó la muñeca quebrada con el fervor de una madre dispuesta a luchar contra lo impensable. Las muñecas dejaron de reír y se acercaron, formando un círculo. Sus ojos, vacíos pero llenos de historias, brillaban con curiosidad. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar, madre?, sonó la voz de la muñeca que parecía ser Valeria, llena de compasión y dolor. ¿Qué debo hacer? María sintió que su voz se quebraba, pero sabía que no tenía tiempo para dudar. La verdad resonó en su mente, solo podría liberar a los niños si se enfrentaba a sus miedos más profundos. Si debo sacrificar mi felicidad, que así sea, solamente nunca más estarás sola. Las muñecas comenzaron a alzar la vista hacia el cielo, como si esperaran una señal. Deja ir tu miedo y ella podrá volver, susurraron al unísono, mientras la atmósfera vibraba con una energía desconocida. Las sombras del bosque comenzaron a desvanecerse, y las risas se mezclaron con un grito agónico de los espíritus atrapados. De repente, sintió que una sombra se apoderaba de su ser. Era el momento. Valeria, yo creo en ti, gritó, su corazón golpeando en su pecho, mientras las muñecas la rodeaban y un torbellino de luz comenzó a emerger desde el fondo del claro. Sentía que su esencia se deslizaba en un camino arbolado hacia el mismo centro de su ser, la parte más oscura de ella comenzó a desvanecerse. Los recuerdos de culpas y errores en torno a su maternidad se sintieron más suaves, como si fueran hojas llevadas por el viento. No más sombras, no más miedos, murmuró al aire, dejando que el dolor y el deseo de salvar a su hija reemplazaran todo lo que había contenido por tanto tiempo. Cerca de ella, la figura de la muñeca que parecía Valeria comenzó a cobrar vida. Aunque su forma era extraña, se podía vislumbrar una mezcla de la dulzura de su hija y la tristeza atrapada en aquellos ojos de porcelana. Mamá, no tengas miedo. Lo encontraremos juntos. Su voz sonó cristalina, como una melodía olvidada, resonando con amor y promesas. María sintió que la energía que la envolvía se intensificaba. Mirando a su hija, no podía dejar que el pasado la arrastrara.
Estoy aquí. No te dejaré detrás. Se lanzó hacia la figura, estirando la mano, dispuesta a tomarla de nuevo. Las muñecas comenzaron a girar, creando un ballet de luces, sus risas se transformaron en un coro esperanzador. Libéralas. Dímelo ahora, exigió con fervor, sintiendo que las sombras se arrastraban a sus pies, pero su voz era fuerte y decidida. En ese instante, todo el dolor contenía una respuesta, un destello de luz arrasó con la bruma. Como un torrente, liberó los gritos de los niños atrapados, las muñecas gritaron, revelando sus rostros de niño por un breve instante, llenos de aliento y esperanza, y como si fueran hojas al viento, las sombras se transformaron en luces danzantes. La figura de Valeria, aunque etérea, se acercó cada vez más. Te encontré, mamá. Estoy contigo, resonó su voz entre los ecos, el bosque se iluminó. Un rayo de luz brotó de la muñeca quebrada entre sus manos, destrozando el ciclo de horror que había atrapado a tantos. Con su energía latente e iluminando el claro. Pudiendo finalmente ver la puerta a la libertad abrirse lentamente. María respiró hondo y, con la fuerza de su amor y su determinación, dio un paso adelante hacia la luz. Nunca te dejaré ir otra vez, juró, y mientras lo hacía, la oscuridad se disolvió en el aire, dejando atrás el eco de las risas, convirtiéndose en susurros de aliento, cruzar la puerta fue como renacer. Siguió adelante, llevándose con ella el amor y la fortaleza. Detrás de ella, una legión de luces brillaban, finalmente libres, emprendiendo un nuevo camino hacia la paz. Cuando María emergió del bosque, ya no era solo una madre solitaria, era esa figura fuerte que podía enfrentar cualquier adversidad porque en cada sombra oscura había encontrado la luz de su hija, devolviendo la vida a su hogar. Al llegar a su pueblo, la bruma se disipó, y los murmullos de horror se volvieron ecos de la esperanza. Con su corazón reconstruido, María supo que nunca más cedería al miedo. Su amor había iluminado incluso los caminos más oscuros. Y a partir de ese instante, María fue más que madre, ejerció el rol de guardiana de las historias, preservando la memoria de los niños que habían encontrado la libertad en la oscuridad. Su hogar resonaría con risa, y la historia de Valeria y los otros niños jamás sería olvidada. Era un nuevo comienzo, marqués por la verdad y el amor, donde cada día era una oportunidad de recordar la importancia de la conexión y la fuerza de proteger lo que más amamos. Y ahora, querido lector, ha llegado el momento de unirnos en esta travesía. Si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes pasar la oportunidad de descubrir más relatos impactantes que resuenan en nuestra esencia. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. ¿Tienes teorías y reacciones sobre este desenlace? Inunden la sección de comentarios. Nos encanta saber de ustedes. Y, si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, no esperes ni un segundo más para compartirlo con al menos 5 amigos. Tu apoyo cuenta, y solo los verdaderos fans comprenden la relevancia de cada clic. Únete a nuestra aventura.